Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Vamos a continuar con otro tema de nuestro programa de cálculo diferencial, nivel medio superior. En esta ocasión vamos a aprender a cómo construir una gráfica de funciones polinomiales. También se encuentra en otras bibliografías como análisis de la función. Vamos a comentar. Si tenemos nuestra función y igual a x cúbica menos 6x cuadrada más 9x más 1, lo primero que tenemos que hacer es calcular la primera derivada e igualarla a cero. Con esto encontraremos los valores de x en donde la pendiente es cero, es decir, habrá un punto crítico. ¿Ok? La primera derivada será y' igual a 3x cuadrada menos 12x más 9. Si 3x cuadrada menos 12x más 9 es igual a cero, entonces para resolver esta ecuación puedo dividir toda la ecuación entre 3, término a término, quedándome x cuadrada menos 4x más 3 igual a cero. La puedo resolver por factorización en donde va a ser el producto de dos binomios con un término común. El término común será la raíz cuadrada del cuadrático, es decir, x. Signos para que multiplicados me dé positivo tienen que ser iguales, más o menos menos. El signo me lo indica el segundo término, entonces será menos menos. Números multiplicados que me den 3 y sumados que me den 4 serán 3 y 1. Por lo tanto, mi ecuación de segundo grado factorizada quedará x menos 3 por x menos 1 igual a 0, de donde sabemos que la primera raíz x1 será igual a 3 y x2 será igual a 1. ¿Ok? Después, para saber si hay un máximo o un mínimo para esos valores, se debe calcular la segunda derivada y evaluarla en x1 y en x2. Si el resultado es positivo, entonces tendremos un mínimo. Y si el resultado es negativo, se tratará de un máximo. ¿Ok? Calculamos la segunda derivada y y' será entonces igual a 6x menos 12. Entonces, y' de 3, evaluada en 3, será igual a 6 por 3 menos 12, es decir, 18 menos 12 igual a 6. Como 6 es mayor que 0, es un valor positivo, por lo tanto en x igual a 3 hay un mínimo. ¿Ok? Para encontrar la ordenada se sustituye en la función original, es decir, y igual a 3 al cubo menos 6 por 3 al cuadrado más 9 por 3 más 1. Haciendo nuestras operaciones nos quedará que y va a ser igual a 27 menos 6 por 9 más 27 más 1. Es decir, 27 menos 54 más 27 más 1, y todo eso va a ser igual a 1. Entonces las coordenadas de nuestro punto mínimo encontrado serán 3,1. ¿Ok? Muy bien. Si evaluamos nuestra segunda derivada en el otro valor de la abscisa que encontramos para x igual a 1, será y' de 1 será igual a 6 por 1 menos 12 es igual a 6 menos 12. Eso es igual a menos 6. Como el valor es negativo, por lo tanto en x igual a 1 hay un máximo. Para encontrar la ordenada de ese punto, sustituimos en la función original, quedándonos que y va a ser igual a 1 al cubo menos 6 por 1 al cuadrado más 9 por 1 más 1. Haciendo nuestras operaciones, y va a ser igual a 1 menos 6 más 9 más 1, es decir, menos 5 más 9 más 1, y menos 5 más 9 son 4 más 1, 5. Por lo tanto, las coordenadas del máximo encontrado serán 1,5. Ahora bien, tenemos que saber que la función es creciente si la primera derivada, es decir, la pendiente de la recta tangente a la curva, es positiva, y es decreciente si la primera derivada es negativa. Entonces vamos a evaluar la primera derivada en valores de x del entorno de los puntos críticos. En este ejercicio entonces vamos a utilizar cerca del máximo, vamos a ocupar los valores para x igual a 0 y x igual a 2. Sustituimos en la primera derivada y de 0 será 3 por 0 al cuadrado menos 12 por 0 más 9, y esto es igual a 9. Es un valor positivo. Por lo tanto, de menos infinito a 1, la función es creciente. ¿Ok? Para el otro valor de x igual a 0, evaluamos la primera derivada, y' de 2 será igual a 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 9, es decir, 3 por 4 menos 24 más 9, o sea, 12 menos 24 más 9, que son menos 12 más 9 y es menos 3. Como el resultado me dio negativo, por lo tanto, de 1 a 3, la función va a ser decreciente. Ahora, cerca del mínimo, utilizamos el valor para x igual a 4 y sustituimos en la primera derivada. Y' de 4 será entonces 3 por 4 al cuadrado menos 12 por 4 más 9. Es decir, 3 por 16 menos 48 más 9, y esto nos da 48 menos 48, que son 0 más 9, 9. El valor es positivo, por lo tanto, en el intervalo de 3 a infinito positivo, nuestra función se vuelve a ser creciente. ¿Ok?
Muy bien. Ahora, tenemos que encontrar también los puntos de inflexión. Para los puntos de inflexión, que es en donde cambia el sentido de la concavidad de la función, se calcula la segunda derivada, se iguala a 0 y se resuelve la ecuación. En este caso, nuestra segunda derivada es igual a 6x menos 12. Si la igualamos a 0, es decir, si x menos 12 es igual a 0, entonces 6x será igual a 12 y x será igual a 12 entre 6. Esto me va a dar un valor que en x igual a 2 hay un punto de inflexión. Para encontrar la ordenada de ese punto, sustituimos la raíz encontrada en la función original. Es decir, que y va a ser igual a 2 al cubo menos 6 por 2 al cuadrado más 9 por 2 más 1. Y esto va a ser igual a 8 menos 6 por 4 más 18 más 1, es decir, 8 menos 24 más 18 más 1, menos 16 más 18 son 2, más 1 son 3. Entonces, las coordenadas de nuestro punto de inflexión encontrado serán 2,3. Ahora, debemos de saber que la gráfica de una función es cóncava hacia arriba en todo intervalo donde la segunda derivada sea mayor que 0, es decir, positiva, y cóncava hacia abajo o convexa cuando la segunda derivada es menor que 0, es decir, negativa. Para determinar entonces la concavidad de la función, se evalúa la segunda derivada en el entorno del punto de inflexión. En este ejercicio, entonces, vamos a evaluar en los puntos x igual a 1 y x igual a 4. En la segunda derivada sustituimos, quedándonos y' de 1 va a ser igual a 6 por 1 menos 12, es decir, 6 menos 12, y eso vale menos 6. Como el signo es negativo, entonces, en el intervalo de menos infinito a 2, nuestra función será cóncava hacia abajo o convexa. Y evaluamos y' de 4, quedándonos que serán 6 por 4 menos 12, es decir, 24 menos 12 igual a 12. Como es positiva, entonces de 2 a infinito positivo, nuestra función será cóncava hacia arriba. Muy bien. Para graficar, necesitamos también, si es posible, los puntos de intersección de la curva con los ejes coordenados utilizando la función original. Por ejemplo, en nuestra ecuación, si x es igual a 0, entonces y sería igual a 0 al cubo menos 6 por 0 al cuadrado más 9 por 0 más 1, es decir, 1. Por lo tanto, nuestra curva intersecta el eje de las y en 0,1. Con un graficador introducimos nuestra ecuación polinómica, nuestra función polinómica, y observamos que nos queda la siguiente gráfica. En esta gráfica nos damos cuenta que tenemos un mínimo en el punto 3,1, un máximo en el punto 1,5. Que nuestra función es creciente desde el menos infinito hasta el 1 y también del 3 hacia el infinito. Y que nuestra función es decreciente en el intervalo de 1 a 3. ¿Ok? Nos damos cuenta también que nuestro punto de inflexión, como ya lo habíamos encontrado, tiene coordenadas 1,3. Es decir, el 2,3, perdón. El punto de inflexión es donde cambia la concavidad. Nos damos cuenta que en 2,3 cambia la concavidad de nuestra función. Primero era cóncava hacia abajo, llega al punto de inflexión y en ese momento se transforma en cóncava hacia arriba. ¿Ok? Y nos damos cuenta también que esta ecuación, esta función polinómica, la intersección con el eje de las y es en el punto 0,3, perdón. ¿Ok? 0,1, perdón. Entonces, nuestra curva en el punto 0,1 intersecta el eje de las y. Con estos puntos que encontramos, podemos bosquejar nuestra gráfica y así darnos cuenta del comportamiento de nuestra función. Y con eso hemos terminado el análisis de esta función polinómica. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer un segundo ejercicio en donde nos dicen que y es igual a menos 2x cúbica menos 12x cuadrada más 30x más 85. Si calculamos y', su primer derivada, entonces serán menos 6x cuadrada menos 24x más 30. La igualamos a 0 y nos quedaría que si dividimos todo entre 6, nos quedaría menos x cuadrada, entre menos 6, perdón, nos quedaría x cuadrada más 4x menos 5 igual a 0. La puedo resolver por factorización. El término común será x. Signos para que me den negativos son diferentes, un positivo y uno negativo. Números multiplicados que me den 5 y restados 4 son 5 y 1. Por lo tanto, mi ecuación de segundo grado factorizada será x más 5 por x menos 1 igual a 0. De donde la raíz
x1 será igual a menos 5 y x2 es igual a 1. Estos serán mis puntos críticos. Ahora bien, tengo que evaluar y de menos 5 y bueno, primero tengo que saber si esos puntos críticos serán mínimos o máximos. Para ello, utilizo la segunda derivada. Nuestra segunda derivada o y' será menos 12x menos 24. Evaluamos con las abscisas que encontramos y' de 1, que será menos 36. Nos damos cuenta que como tiene un signo negativo, en 1 habrá un máximo. Y' de menos 5 será igual a 36, tiene signo positivo, por lo tanto en x igual a menos 5 habrá un mínimo. Para encontrar sus ordenadas, sustituimos en la función original y y de menos 5 será igual a menos 115. Por lo tanto, tendremos un mínimo en menos 5, menos 115. Después, evaluamos en la función original y de 1 cuando x vale 1, y vale 101. Por lo tanto, nuestro máximo tendrá por coordenadas 1,101. Después nos damos cuenta que nuestra función por el entorno de nuestros puntos críticos, nuestra función es decreciente del menos infinito al 5, a menos 5, perdón, y de 1 al infinito positivo. Y es creciente de menos 5 a 1. En el intervalo de menos 5 a 1, nuestra función es creciente. Después, tendríamos que calcular nuestro punto de inflexión. Para eso, la segunda derivada, la que es menos 12x menos 24, la igualamos a 0, obteniendo que x va a ser igual a menos 24 entre 12, que son menos 2. Nuestro punto de inflexión tendrá por abscisa x igual a menos 2. Para encontrar su ordenada, lo sustituimos en la ecuación original. Por lo tanto, y de menos 2 será menos 2 por menos 2 al cubo, menos 12 por menos 2 al cuadrado, más 30 por menos 2 más 85. Si hacemos nuestras operaciones, y de menos 2 es igual a menos 7. Quiere decir que nuestro punto de inflexión tendrá coordenadas menos 2, menos 7. ¿Ok? Si nosotros ubicamos el menos 2 y el menos 7, nos damos cuenta que es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque nuestra función era cóncava hacia arriba hasta ese punto menos 2, menos 7, en donde a partir de ahí se convierte en convexa o cóncava hacia abajo. Es decir, que sus intervalos de concavidad serán cóncava hacia arriba de menos infinito a menos 2 y convexa de menos 2 a infinito positivo. ¿Ok? Este es el bosquejo de nuestra gráfica, que ya auxiliándonos de un graficador, nos damos cuenta que esto que tenemos enfrente es nuestra gráfica, menos 2x cúbica, menos 2x cuadrada, más 30x más 85, en donde verificamos que tenemos un mínimo en menos 5, menos 115, es el punto más bajo de nuestra función, un máximo en 1,101, es el punto más alto de nuestra función. Nos damos cuenta que nuestra función es decreciente desde el menos infinito hasta el menos 5 y también desde el 1 hasta el infinito. Y que es creciente solamente en el intervalo menos 5,1. ¿Ok? Nos damos cuenta que entonces es cóncava del menos infinito al menos 2 y es convexa del menos 2 hasta el infinito positivo. Verificamos nuestro punto de inflexión, que es menos 2, menos 7, y nos damos cuenta que nuestra curva intersecta el eje de las Y en el punto 0,85. En ese punto es la intersección con el eje de las Y. Con todos esos puntos encontrados podemos graficar nuestra función y con eso terminamos el análisis de la misma. ¿Ok? Pues eso es todo. Espero que la resolución de estos ejercicios sean de su utilidad. Una vez más, gracias por ver. Denle like, suscríbanse. Si tienen alguna duda en la caja de comentarios y hasta la próxima.